Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy. Apocalipsis capítulo número 5, continuando con la serie de estudios que hemos estado haciendo sobre este maravilloso libro de la profecía bíblica en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5 ahora se nos presenta la narración de uno de los pasajes más gloriosos acerca de la persona de nuestro Señor. Y es aquel que habla sobre ese rollo que aparece en la mano de Dios y que en este momento, según lo que dice la Sagrada Escritura, no había nadie digno de poder abrirlo. Y dice aquí, ni siquiera de poder mirarlo. Y dice así la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono, donde todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor, para pedir su bendición en esta mañana. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos. Te damos las gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros. Te damos las gracias porque en ti hay perdón. Y como dice tu palabra, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y queremos en esta oportunidad ponernos en tus manos y que a través de la obra de tu Espíritu cada uno de nosotros pueda ser edificado en lo que tu palabra nos declara de una manera tan precisa, de una manera tan gloriosa. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, el cual entregaste por nuestros pecados, el cual propició esa renovación, esa redención que en Él y por medio de su sangre tenemos los que hemos creído en esa obra vicaria. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu amor para con nosotros. Y gracias por ese cordero
digno de toda gloria, de toda honra y de todo poder, porque Él fue inmolado para darnos a nosotros salvación y vida eterna. En Él te damos las gracias, en Él te lo rogamos. Amén y amén. La palabra de Dios es maravillosa. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿verdad? La palabra de Dios, como ella misma nos enseña, es viva y eficaz. Y en el día de hoy vamos a conocer uno de los pasajes más gloriosos que encontramos en la palabra de Dios, y especialmente en el libro del Apocalipsis, concerniente a lo que es la profecía bíblica. En este capítulo 5 se completa lo que en el capítulo 4 se conoció como la adoración celestial. La manera en que, como establece la Escritura, aparece el trono de Dios en los cielos, y dice la palabra que estaban allí alrededor de él 24 ancianos y 4 seres vivientes, que de hecho lo pudimos ver en el estudio anterior. Ahora entramos en el capítulo 5, diríamos que es la segunda parte de la sección que hemos identificado como el prólogo de los acontecimientos que se van a ir desarrollando en los próximos capítulos, y que ya en el capítulo número 1 el apóstol Juan había identificado como las cosas que han de ser después de estas. Acuérdense que, como hemos explicado, la palabra de Dios en ese capítulo número 1 identifica 3 secciones en el libro del Apocalipsis. Las cosas que he visto, que hemos visto, que aparecen en el capítulo número 1. Luego las cosas que estaban ocurriendo en ese instante, capítulo número 2 y capítulo número 3. Y ahora desde el capítulo 4 y capítulo 5, que vienen a ser como un prólogo de los demás capítulos hasta el final del libro, se conocen como las cosas que han de ser después de estas. En la primera parte de la visión, ¿verdad?, que tiene el apóstol Juan, en el capítulo 4, leímos en el versículo número 8, en su segunda parte, y versículo 11, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Uno de los momentos más gloriosos de la historia de la humanidad, a donde nos enseña la palabra que Dios recibe toda la honra y toda la gloria de parte de todos los seres creados que aparecen en esta visión que recibe el apóstol Juan. Después que el apóstol Juan acaba de describir todo lo que sus ojos perciben alrededor del trono de Dios con respecto a la adoración misma que acabamos de narrar en estos versículos del capítulo número 4, ahora dice: ve a Dios y ve en la presencia de Dios, que tiene un rollo en la mano derecha. Y nos dice la Escritura, o nos describe el apóstol Juan sobre esta revelación, que en este momento era necesario y era el momento preciso en que lo que contenía ese rollo habría de ser revelado, había de ser dado a conocer a todo el mundo acerca de los acontecimientos que ocurrirían en el momento del fin. La palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos enseña a que aquí había un gran problema, y el gran problema es que
aún en el cielo, aún en la tierra, aún debajo de la tierra, no se hallaba uno solo que fuese digno de poder abrir ese rollo y desatar sus sellos para dar a conocer la profecía de la palabra de Dios. Por eso, lo primero que vemos en esta porción de la Escritura es la visión de rollo sellado. La visión de rollo sellado. Y vemos esa visión cuando el texto nos dice: y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Interesante. Y vemos la visión, ¿verdad? Vemos la imagen allí de lo que era un rollo en aquellos días. Lo que describe aquí es un rollo tal y cual se usaba en los tiempos del Antiguo Testamento y aún en el tiempo del Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos muestra aquí que cada libro escrito se presentaba por medio de rollos, de pergaminos, ¿verdad? A donde se escribían de una manera interminable. Muchos de esos rollos tenían hasta 10 metros de longitud. Y vemos aquí que a través de estos rollos, a través de estos pergaminos, se escribía o se daba a conocer, bueno, muchas cosas, pero en este caso bíblico, la revelación de Dios. Todos los libros que hoy están contenidos en la Biblia, todos los libros que hoy forman parte del canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no fueron escritos de esta manera. Fueron escritos a manera de rollos o en rollos o pergaminos que de manera individual y se reconocían como tal. De hecho, ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo entraba a una sinagoga y decía, y tomó el rollo del profeta Isaías. Y de hecho, cuando se descubrieron en Israel, en las cuevas de Qumran, todos conocemos, creo que en el año 1948 se descubrieron los pergaminos que estaban en las cuevas de Qumran. Todos sabemos que estaban de igual manera preservados a manera de rollos, aún introducidos en una especie de cápsulas de barro cocido, y allí estaban los rollos intactos. Si usted va a Israel, usted va a la ciudad de Jerusalén y hay un monumento que se llama precisamente el monumento de rollo, y allí usted encuentra extendido parte de los pergaminos que aparecieron y que certifican que la palabra de Dios es la palabra de Dios y ha sido preservada tal cual el Señor la ha revelado. Y vemos allí que ciertamente en este instante, como vemos aquí en la palabra de Dios, los pergaminos, o en este caso el pergamino que tiene Dios en su mano derecha, estaba escrito según el texto por dentro y por fuera. Algo muy particular, porque generalmente, y en el tiempo bíblico, y en el tiempo en el cual se escriben los rollos y se escriben pergaminos, se escribía solamente de un lado. Pero dice aquí la Escritura que este rollo de manera particular estaba escrito por dentro y por fuera. Y así lo pueden ver en la ilustración que hemos proyectado en la pantalla. Vemos allí que ciertamente este rollo estaba escrito de los dos lados. Y dice aquí la palabra de Dios que era algo muy particular de este tiempo, escribir solamente de una cara del rollo. Pero aquí indica la cantidad de información, diríamos, la importancia de este rollo que, como dice aquí, podemos nosotros imaginar, no cabía lo que se iba a escribir en la parte interior y hubo que utilizar la parte posterior para completar la profecía. Cuando se dice que este libro estaba escrito por fuera y por dentro, lo que se está diciendo ciertamente es que las cosas que estaban escritas aquí eran de gran importancia. Y vemos aquí que este rollo, aparte de que tenía una identificación muy importante con respecto al hecho de la escritura, también estaba sellado con 7 sellos. Y en aquel tiempo hemos de recordar que era muy común
en toda lo que eran las misivas, los envíos de cartas que también eran a maneras de pergamino. Los reyes de aquellos días, o los encumbrados de aquellos días, tomaban lacre. ¿Sabe lo que es el lacre? Una cera roja. Se le ponía fuego, se derretía ese lacre, se le ponía, ¿verdad?, en el lugar a donde se palmaba el rollo. Y luego que se derretía esa cera y se ponía dura, antes de ponerse dura, el rey o el magistrado o el que fuese tomaba un anillo o tomaba un sello, cualquiera que fuese, de esos sellos, diríamos, en relieve, e incrustaban el sello en aquella cera o en aquella cera roja, a donde quedaba impregnado, al momento de secarse, quedaba impregnado el hecho de que ese era el autor o el emisario de esa misiva o de esa carta o de ese rollo o de lo que se contenía allí en ese lugar. Pero vemos aquí que en aquel tiempo solamente era necesario un solo sello, pero aquí se habla de 7 sellos, dice la palabra de Dios. Este papiro, este libro, este rollo contiene el juicio de Dios. Y como dice la Escritura, y para eso vamos a Daniel capítulo número 12, Daniel capítulo número 12, encontramos aquí en la palabra de Dios la manera en que se recuerda que en el tiempo de Daniel, que fue uno tal vez el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, que tuvieron que ver precisamente con la profecía del tiempo del fin, encontramos que el profeta Daniel, desde el capítulo 12, verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, hablando del tiempo del fin, del cual se le revela al apóstol Juan ahora, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, oiga, de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oiga, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno al otro del río y al otro lado del río, y digo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, más no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, oiga, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y es maravilloso ver la armonía que nosotros encontramos entre la revelación dada en el Antiguo Testamento con la revelación dada en el Nuevo Testamento. Como nosotros vemos en esta porción de la Escritura, es una realidad que el profeta Daniel está revelando lo que habría de ocurrir en el tiempo del fin, y el cual llamamos, como establece la palabra, el tiempo de la gran tribulación.
la palabra del Señor nos habla del preámbulo, nos habla de los acontecimientos previos a ese tiempo. Y es maravilloso lo que encontramos nosotros en el versículo número 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo creo que no hay un tiempo en el cual el hombre, la raza humana, se ha transportado de una manera tan vertiginosa a través del globo terráqueo, de aquí para allá y de allá para acá, como en este tiempo. Hoy usted está aquí, ahorita puede estar en Nueva York, pasado mañana en Singapur, traspasado mañana en Australia, viajar para África, de África pasar para Sudamérica y volver otra vez a hacer el mismo giro como el que pestaña un gato. Cuando en el tiempo de Daniel, y por eso entendemos lo que dice Daniel aquí, hay cosas que yo no entiendo. Yo no estoy entendiendo lo que se está diciendo aquí. De hecho, Daniel no podía entender porque Daniel, en su mente humana, en su mente finita, con todas las limitaciones que tenía Daniel, Daniel no podía entender lo que hoy estamos nosotros viviendo. Pero ahí vemos el cumplimiento literal y todo lo que Dios permite que suceda en este mundo. ¿Para qué? Para que su palabra se cumpla al pie de la letra. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pienso que no hay otro tiempo de la historia, como dice mi suegro, que antes de cuando él nació, cuando él fue un joven, cuando él fue un adulto, decía él, la luna era de queso. Hasta que en su misma tiempo de vida se da cuenta de que la luna era de arena. Y hay que ver que hasta el siglo XX los hombres andaban. Solamente usted tiene que ver, en estos días salió una famosa película rebildeada, como dicen, retomada del pasado, que se llama Django. ¿Ustedes la vieron, verdad? Algunos vieron esa película. Y cuando yo era muchacho recuerdo haber visto esa misma película. Y hay que ver que principalmente Estados Unidos, para final del siglo XIX, principio del siglo XX, la gente andaba en carretas y en caballos, y las calles eran completamente de tierra y de lodo cuando llovía, que era una cosa tremenda, increíble. Y hay que ver que en menos de 100 años la ciencia, ¿verdad?, ha crecido, la ciencia se ha dado a ebullir de una manera vertiginosa que no sabemos ahora hasta dónde la vamos a parar. ¿Por qué? Porque usted tiene una computadora hoy y mañana viene uno echándole guararé a usted. No, que mira, que yo compré el iPad 1. Pero tú estás pasado de moda y yo tengo la 3. Usted está viendo cómo es el asunto. Y si usted le cae detrás a la tecnología, usted se vuelve loco o se queda en quiebra. ¿Y qué dice la palabra? Y la ciencia aumentará. La ciencia aumentará. Y dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río y el otro al otro lado del río. Y digo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Mire cómo entendían los profetas del Antiguo Testamento la grandiosidad de los hechos que hoy nosotros estamos viviendo. Y oí al varón vestido de lino, versículo 7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es para que ustedes se vayan ubicando. Que el tiempo de la gran tribulación, dice la palabra, antes de la venida del día del Señor, será como dice aquí la palabra, por 3 años y medio. Y aunque nosotros sabemos que ese periodo durará 7 años, en medio de esos 7 años primero de falsa paz,
hasta que venga el desolador, hasta que se manifieste el anticristo, dice la palabra de Dios, luego quedará, como dice aquí la escritura, a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué sabemos que son 3 años y medio? Porque la palabra tiempo significa un año, tiempos significa 2 años y la mitad de un tiempo significa que, por supuesto, medio año. En el próximo estudio que vamos a hacer para introducir en los acontecimientos de la gran tribulación, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hablando precisamente el mismo Señor Jesucristo, cuando sus apóstoles les preguntan ¿cuándo serán estas cosas? La misma pregunta que vemos aquí que se le hace a Daniel, o que hace Daniel a los varones que estaban allí en la revelación, se le da la respuesta de todo lo que ocurrirá en aquellos días. Y si usted se va a Mateo capítulo número 24, y vamos allí para hacer una especie de correlación a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, nosotros vemos allí que Mateo capítulo 24 nos muestra la manera en que ciertamente el Señor narra las señales de los acontecimientos del fin del mundo. Y estando él sentado, vamos a leer el versículo número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, oiga, la misma pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es maravilloso ver que el hombre siempre está preocupado por lo que va a pasar mañana. Y por eso que usted ve la proliferación del que lee la taza, del que lee la mano, del que lee la ouija, del que lee la qué sé yo cuánto. Y por ahí usted está viendo gente tratando de que le adivinen el futuro, los que leen los horóscopos, los que leen los astros, los que leen no sé cuántas cosas más, teniendo la sagrada palabra de Dios. Porque si Dios habla, que calle el hombre. Cuando Dios habla, el hombre calla, dice la palabra del Señor. Y le hacen esta misma pregunta al Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Oiga bien, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Estos días apareció un tal Miranda por ahí, puertorriqueño, diciendo que él era el Señor Jesucristo. Y yo creo que usted lo vea como está. Ahí salió en estos días el juicio que le ha caído a ese hombre. Tiene una enfermedad que parece que tiene como 77 años, más 77 años, más 77 años. Por jugarse con Dios. Dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. A muchos se engañarán. Y oiga, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y lo estamos viendo eso. Ahora mismo estamos asustados, están asustados principalmente en Estados Unidos por la problemática con Corea del Norte. Y la amenaza de guerra de Corea del Norte. Y cuando no es de Irán, cuando no es Irak, cuando no es cuando no es aquel, dice la Escritura, no te preocupes que todavía no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice allí la palabra. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice ahí? Y entonces vendrá el fin. Y ahí está claro. El Señor nos dice, nos da todos los pormenores, nos enseña todo lo que nosotros debemos de saber para darnos cuenta
de lo que ha de venir sobre la tierra. Y todo esto es lo que está contenido, volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 5, todo esto es lo que está contenido en este rollo que está sellado con 7 sellos y que desde el tiempo de Daniel se le dio la orden de que nadie lo podía abrir y nadie lo podía mirar ni saber, como dice la escritura, no podía dar a conocer lo que era el contenido de este rollo. Ahora bien, todos nosotros sabemos, por lo que enseña la palabra hoy día, por lo que ha sido la revelación no solamente del Antiguo Testamento, sino la correlación que vemos con la revelación dada en el Nuevo Testamento, que estos sellos fueron, como dice aquí la Escritura, quitados y fueron abiertos los pergaminos. Pero, ¿qué dice la Biblia? En primer lugar, Apocalipsis capítulo 5, verso 2, nos muestra que Juan recibe la visión de un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice aquí la palabra, esa fue la pregunta de ese ángel. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mire, no hay, diría yo, otro pasaje de la palabra de Dios que nos haga entender de una manera tan clara y tan precisa que el hombre que quiera salvación y vida eterna no podrá hallarla fuera de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora hecha o ocurrida en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 4, verso 12: en ningún otro, oiga, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Usted ve que hay gente por ahí. El otro día estaba viendo un programa de televisión y le hacen una pregunta a una joven artista ahí. Le están diciendo que si ella cree en Dios. Oh sí, cómo no, yo creo en Dios, pero a mi manera, tú sabes. A mí me gusta mucho el budismo y me gusta eso de esa filosofía. Yo la mezclo con ciertas cosas, ¿verdad? De la ciencia y me parecía que estaba dando una receta para hacer un buen bizcocho. Mezclando y mezclando filosofías, ¿verdad? Y religiones para hacer, ¿verdad?, una buena presentación de lo que era su pensamiento religioso. Pero la Biblia me dice: en ningún otro hay salvación. Y la Biblia me dice aquí que cuando Dios está hablando de juicio, que es lo que contiene ese rollo que, como dice la Escritura, allí está escrito por fuera y por dentro, y que está sellado con 7 sellos, dice la Escritura. Se hizo una pregunta a aquel ángel diciendo: ¿quién es digno de abrir este rollo? ¿Quién es digno, dice aquí la palabra, de leerlo y de mirarlo? Y dice que se escudriñó el cielo, se escudriñó la tierra, se fue debajo de la tierra, dice, se fue a todos los lugares que pudiesen existir, y dice que solamente uno fue digno. Por eso cantamos esa canción que dice: digno es el Cordero. Solamente hay uno solo que es digno, dice allí la Escritura, de abrir el libro y desatar sus sellos. Porque ¿quién es el único justo?
¿Quién es el único que puede traer justicia? ¿Quién es el único que puede juzgar a los pecadores? Aquel que no cometió pecado. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, y lo puede abrir en su Biblia en el verso 18. Dice la palabra de Dios que Él se hizo, oiga, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Romanos capítulo 5 y verso 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios una y otra vez nos afirma, la palabra de Dios una y otra vez nos declara que solamente Jesús de Nazaret, solamente ese Hijo de Dios, ese que se encarnó siendo Dios, dice la palabra, podía sin cometer pecado y por nosotros hecho pecado, hacer justicia a aquellos que no han creído en Él. ¿Usted sabe por qué se condena una persona? La gente cree que va a ir al infierno porque mató, porque robó, porque fumó, porque esto, porque aquello. Y usted le pregunta a una persona por ahí, mira, tú vas para el cielo. Bueno, sí, porque yo no mato, yo no robo, yo no bebo, yo no esto, yo no aquello. Y la gente cree que va a ir al cielo, o que va a ir al infierno haciendo o no haciendo ese tipo de cosas. La Biblia nos dice que una persona de esta tierra va a ir al infierno simplemente por el hecho de que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y no ha creído que Él es el único que es digno para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 y verso 16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, dice el texto siguiente, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿por qué somos condenados? No es por no matar, no es por matar, no es por robar, no es por adulterar, es por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios, que es el único que puede darnos a nosotros el perdón de todos los pecados que hemos cometido en esta tierra. Por eso dice allí la palabra que llegó el momento del juicio, que llegó el momento en que Dios ha de traer juicio sobre la tierra, como dice la Escritura, cual no lo ha habido nunca jamás. Y dice allí la palabra, el ángel proclama, ¿quién es digno de tomar el libro y poder abrirlo? El único que podía proclamar juicio, el único que podía declarar lo que son los juicios venideros de Dios, es el Señor Jesucristo. Porque es el único que vino a esta tierra, se hizo como tú y como yo, dice la palabra, y no cometió pecado. Al que no cometió pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo llevó a la cruz, a esa maldita cruz, dice la Escritura, para que muriera por mí y por ti y por todos aquellos que habíamos de creer en Él. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos estamos condenados. Usted y yo y toda la humanidad, dice la Biblia, estamos condenados.
condenados a la muerte y condenados al infierno eterno. Y que para usted poder ser salvo, dice la palabra de Dios, usted tiene que confiar en nuestro Señor Jesucristo. En que fue el único que vino a este mundo, que murió por nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna. Creyendo en esa obra. Por eso es que dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos ahora el consuelo que este anciano le da al apóstol Juan, porque cuando el apóstol Juan comienza a escudriñar, comienza a pensar, comienza a buscar en su mente finita, ¿quién puede abrir este libro? Dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hasta que uno de los ancianos le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, oiga, la raíz de David, ha venido para abrir y desatar sus 7 sellos. Y esta es la revelación que recibe el apóstol Juan sobre lo que ha de ser el desencadenamiento de los hechos en el tiempo de la gran tribulación. Cuando vemos aquí la revelación de Dios, vemos las características de aquel que es único y que de aquel que se halla digno de abrir el libro. ¿Y cuál es la primera característica? Dice aquí, la descripción dice, el león de la tribu de Judá. He aquí que el león de la tribu de Judá, dice la palabra de Dios. Vaya a Génesis capítulo 49. Libro del Génesis capítulo 49 y verso 9 al verso 10. Y veamos en la bendición de Dios a la persona de Judá, hijo de Jacob, como dice aquí la escritura, al cual se le da una bendición. Y dice la palabra de Dios, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Oiga qué tremenda profecía dada por Jacob, como dice el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, a quien Dios le dio la promesa de un redentor, que cae sobre los hombros de Judá. ¿Por qué usted cree que se llama el pueblo judío? Por Judá. Y nos dice la escritura, en esta porción de la escritura, en esta porción de la palabra, perdón, o valga la redundancia, dice, ni el legislador de entre sus pies. ¿Y quién es el legislador? Uno que legisla, uno que pone leyes, uno que tiene la autoridad también de igual manera por esas leyes de hacer justicia. Y uno descendiente de la tribu de Judá, dice la palabra, era el que iba a tener esta bendición. Pero de igual manera, y como dice aquí la palabra de Dios, en Romanos capítulo número 15 y verso 12, dice allí la palabra de igual manera, y otra vez dice Isaías, y esta es la segunda característica que se da de este digno que tiene la potestad para abrir el rollo. Dice que no solamente era de el llamado el león de la tribu de Judá, sino también la raíz de David. Y dice la palabra en Romanos 15, 18, y apuntando a Isaías capítulo 11 y verso 10, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir
los gentiles esperarán en él. Y está hablando de aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Solamente aquellos que esperamos en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Por otro lado, dice la palabra que ese que era digno de abrir el libro, dice, tiene la dignidad del león y como vemos aquí, y del cordero. Es el único que tiene el poder para abrir el libro. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y nosotros vemos esta descripción y podemos nosotros grabarla ahí. Y yo traigo una imagen, ¿verdad?, que le puede hacer idea, aunque tal vez no justicia, pero sí idea de lo que era un cordero, como se representa aquí, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que eran los 7 espíritus de Dios, dice el texto. De hecho, el libro del Apocalipsis, como todos sabemos, es un libro que tiene mucha simbología. Y nosotros tenemos que, ¿verdad?, poner de nuestra mente, de nuestra imaginación, para poder graficar tal vez todo lo que enseña la palabra de Dios. Y a veces encontramos cosas que no digiere nuestra mente, pero eso es lo que dice Dios. Y si lo dice Dios, yo lo creo. Porque si lo dice Hollywood, usted lo cree más. ¿Cuántas cosas, verdad, ha creado la ciencia ficción, verdad? Y usted ve que hasta los niños pequeños se creen eso, que es así. Y nosotros vemos lo que dice la santa palabra de Dios, ¿verdad? Y dudamos de lo que dice Dios. Pues déjeme decirle que así usted verá, como dice la Escritura, refiriéndose al Señor Jesucristo, allá en los cielos, cuando todo esto acontezca. Y la palabra de Dios nos dice esta verdad. Vamos ahora al capítulo 5, verso 7. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que ya lo vimos en el capítulo 4, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahí está la promesa de Dios para nosotros sus hijos. La promesa de Dios para nosotros sus hijos. El capítulo 5 es un capítulo de redención. Y cuando se está hablando de redención en la Biblia, se está hablando de compra. De que Dios pagó por nuestros pecados. De que Dios, enviando a su Hijo unigénito, dice la Escritura, compró nuestra redención. Y dice aquí la palabra, por eso, dice aquí, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban este maravilloso cántico. Digno es aquel que tome el libro, de abrir sus sellos. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave de esa autoridad? ¿Dónde está la clave de esa autoridad? Dice allí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste ¿qué? Inmolado. El cristianismo sin la cruz del Calvario no es cristianismo. Usted ve que andan por ahí, ¿verdad?, las religiones enseñando que el niñito Jesús, y usted ve que en Navidad, que mucho el niñito Jesús, y que yo soy beato del niñito Jesús, y que para mí lo mejor es el niñito Jesús. El niñito Jesús creció, dice la palabra de Dios misma, en estatura y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres.
Y cuando tuvo 30 años, comenzó su tiempo de preparación. Y lo primero que hizo para identificarse con el hombre fue ser bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra, aun cuando él no cometió pecado, se identificó como uno de nosotros y fue bautizado por Juan el Bautista. Y después comenzó su tiempo de popularidad, como se le llama, al año en el cual él comenzó a predicar el evangelio. Y predicando el evangelio, declaró todo lo que teníamos que saber para poder entrar en el reino celestial. Y eso lo llevó ¿a dónde? A la cruz ignominiosa, a la peor y más maldita de las muertes que existía y ha existido sobre toda la tierra: morir clavado en un madero, dice la palabra de Dios. Y ese que no conoció pecado, por ti y por mí, se hizo pecado, para redimirnos y para que nosotros fuésemos hallados justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Que Dios está en el cielo, que Dios es santo, que Dios nunca ha visto lo que es el pecado en el sentido de su esencia y de su santidad, y que cuando me mira a mí, hombre pecador, lo único que ve es que yo merezco el infierno. Pero en su amor, dice la palabra, envió y se hizo hombre y vino a este mundo, como dice la palabra, para morir en esa cruz. Y cuando yo acepto ese regalo de Dios a mi favor, y yo interpongo entre ese Dios santo y ese hombre pecador que soy yo, la cruz del Calvario, Dios ya no me ve a mí, sino que me justifica en la persona de Cristo Jesús. Y por eso yo soy salvo. Yo no soy salvo porque yo me proveo salvación. Soy salvo porque creí en lo que dijo Dios y en lo que hizo Cristo para redimirme y darme salvación y vida eterna. Y eso también lo puede hacer contigo y con todos los seres humanos que existen en esta tierra. Pero cuando se habla de redención, se habla de compra. Y cuando usted compra algo, usted lo usa en su casa como le da la gana. Como le da la gana. Eso es como aquella señora que fue a una tienda y compró una serie de aditamentos y después entonces fue a la iglesia con una estolita, una boina. Y cuando llega a la iglesia le dice una hermana: pero tú lo que compraste fue una tapa de inodoro y una alfombrita para ponérselo alrededor. Dice ella: sí, pero yo quiero usarlo como yo quiero. Y no fue ella que la compró. ¿Tiene ella que usarla como la diseñó el que la diseñó? No, ella es dueña de eso. Ella hace con eso lo que quiere y la usa como quiera. Aunque a usted se la encuentre fea, o aunque a usted se la encuentre bonita, aunque a usted se la encuentre adecuada o se la encuentre inadecuada, ella lo va a usar como quiere. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros somos comprados por Cristo, comprados por Cristo, dice la palabra de Dios, nosotros le pertenecemos ¿a quién? Por eso la gran ilustración del cristianismo es antes de Cristo una silla a donde yo estoy sentado en mi trono. Después de Cristo yo me quito de esa silla y el que siento en ese trono es a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él me compró con su sangre. Comprado por sangre yo soy, dice el himno. Y la palabra de Dios me muestra que Él hizo todo eso y fue el único digno de tomar el libro y de abrir su sello, porque fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios. Y por eso el capítulo 5 de Apocalipsis nos habla de redención. La clave de ese capítulo es esa palabra, redención.
Somos redimidos por Cristo Jesús. Somos comprados por precio, dice la palabra. Somos comprados para su gloria y para su honra. Y por eso yo tengo que vivir como un verdadero cristiano. No es que yo soy cristiano y vivo como me da la gana. Usted está como la señora esa que compró la cosa del inodoro y se la puso arriba. Dios te diseñó para su gloria. Dios te hizo para su gloria. Dios espera que tú vivas esta vida para su gloria. Y si tú no haces eso, entonces dice la palabra de Dios, tú no eres digno de ser redimido por Cristo Jesús. Para concluir, vemos la adoración en el cielo, dedicada a Dios y a ese Cordero. Versículo 11, capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, oiga, millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, dice allí la palabra, decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Usted está viendo todos los calificativos que se presentan aquí de la persona de Cristo. Dice allí la palabra: el único digno de tomar el poder, oiga, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, es Cristo Jesús. No hay hombre sobre la tierra que se iguale a Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Por qué sucedió esto? Vamos a concluir con Filipenses capítulo 2. Epístola a los Filipenses, capítulo número 2. Mire lo que dice la palabra. Nuestro gran ejemplo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y aquí es que viene la razón por la cual estamos viendo la exaltación de Cristo en Apocalipsis 5. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Entendió? Ahí está la razón por la cual el único digno de poder hacer juicio sobre la tierra, sobre los hombres de este mundo, dice la palabra, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como dice aquí la Escritura,
Él fue el único que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, ¿qué hizo Dios? Dice, lo exaltó. Dice la palabra de Dios aquí que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que usted y yo nos pongamos de rodillas delante de Él. Y el que no lo haga, espere el capítulo 6 para que usted vea lo que dice ahí de Apocalipsis. Espere el capítulo 6. Porque el que no lo haga ni lo ha hecho, de ponerse de rodillas delante de Él en arrepentimiento para recibir salvación y vida eterna, lo tendrá que hacer, mire, a la cañona. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Porque Dios lo que dice lo cumple. Porque su palabra no cae en tierra. Porque lo que Él ha declarado al final de todo es lo que va a ocurrir. Así que, hermanos, démosles la gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, conforme a tu voluntad, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú permitas, oh Dios, que seamos nosotros entendidos en toda palabra y justicia. Padre, y que nuestras vidas puedan reflejar, cada día de nuestra existencia, puedan reflejar el que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Que podamos, Señor, vivir para Él y glorificarle a Él. Que nosotros podamos darle a Él toda la honra y toda la gloria que solamente Él merece, porque Él es tu Hijo, porque Él es Dios, porque Él fue inmolado, porque Él compró nuestras almas para gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por haberlo hecho pecado, por haberlo hecho pecado por nosotros y por haber cargado nuestro pecado. Porque en aquel día, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí colgado en la cruz del Calvario, oh Dios, tomaba nuestros pecados para darnos hoy la salvación y la vida eterna. Bendícenos, oh Dios, y que nosotros también podamos darle toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo lo que Él merece. Y solamente delante de Él nosotros pongamos de rodillas. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.